¿Le va a dar al Congreso el voto de confianza al nuevo gabinete presidido por Eduardo Arana? Con él estaré abordando ese importante tema, una persona que ha visto a múltiples gabinetes desfilar por el hemiciclo. Y quiero saber qué opina también de la salida de Adrián Sen. Quiero que les cuente él un tema que nunca he logrado que cuente. Bueno, sí, una vez lo pudo contar acá, pero por enlace. Nunca ha estado propiamente aquí físicamente. Y ese es un tema bien polémico políticamente, que es el tema de la polémica o no renuncia por fax del presidente Fujimori en el año 2000. No es una opinión, lo va a contar directamente Pepe Chevasco. Pepe, bienvenido. Gracias, Diego. Buenas noches. Por fin. Así es. ¿Le va a dar, en tu opinión, el Congreso el voto de confianza a este gabinete? Creo que sí. Yo creo que el Congreso, además, por las consideraciones de supervivencia de ambas instituciones y a puertas de un proceso electoral, el Congreso le va a dar la confianza a Eduardo Arana. No olvidemos que Eduardo ya ha superado una interpelación que no ha generado ninguna moción de censura. Y Eduardo también ha sido un trabajador del Congreso, en un despacho congresal de hace algunos años. A Dina Boluarte. En esa época conoció a Dina Boluarte. Claro, conoce a Dina Boluarte, él interacciona con los congresistas de diversas bancadas y ello le generó una simpatía por parte de los parlamentarios y una buena comunicación que ha tenido siendo ministro de Justicia para poder controlar a 13 bancadas y que le impidan una censura. Entonces yo creo que sí le van a otorgar el voto de confianza. ¿En qué época fue esa que trabajó el ahora premier en el Congreso? En el año 2022, 2023, quizás un poquito antes. ¿Te acuerdas en qué despacho? Sí, con la doctora Chaís, ¿no? Y ha sido asesor de la doctora Chaís, claro. Bueno, una persona que tiene un prestigio. Que tiene un prestigio. No le puede gustar o no su línea política, ¿no? Pero ella tiene una persona seria. Claro, no ha estado en y él fue su asesor, y eso dice mucho de la solvencia académica también del actual ministro de Justicia. Ahora, me has sorprendido. Yo pensé que me ibas a decir que no. Porque las bancadas estoy viendo que dicen que no ha habido mayor cambio, que es una tomadura de pelo. Es que mira, hay dos opiniones, ¿no? Algunos dicen eso, que hay que cambiar los rostros y establecer nuevos criterios. Pero ya estamos a un poco más de 12 meses para que este gobierno se vaya. Entonces, realizar ese tipo de cambios, creo yo, no son los más convenientes de cara a la gobernabilidad y a la estabilidad política del país. O sea, el discurso, la retórica política de algunos sectores que han manifestado expresamente su oposición a este nuevo gabinete, creo que no se va a condecir con el hecho, porque aún faltan 30 días, un poquito menos de 30 días para la solicitud de voto de confianza y la exposición de la política general de gobierno. En política 30 días es un montón de tiempo. No, en esta coyuntura. Claro, que cambian de cada momento. Entonces yo sí creo que el Congreso le va a otorgar el voto de confianza y acordémonos también de que el voto de confianza se otorga con mayoría simple. No hay una mayoría calificada. Mayoría simple de los parlamentarios que están presentes al momento de la votación. Ahora, son pocos, creo yo, las personas que hoy en día podemos entrevistar que tienen ese nivel de experiencia en el Congreso como tú, ¿no? Tú, si no me equivoco, 3 décadas, cuanto menos conoces el Congreso. Sí, por lo menos. Sí. Ok. ¿Qué opinas tú cuando ves los escándalos que estamos viendo en el Congreso, que no son ni siquiera escándalos comparables a otros quinquenios? Llámese Yesenia Lozano, llámese APP y la supuesta red de prostitución. ¿Qué sientes y cómo analizas cuando ves esas cosas? Mira, esta politización, esto sucede en el servicio parlamentario, para que tu público lo entienda, ¿no? O sea, este tipo de escándalos del personal del servicio parlamentario que tiene una militancia política que nunca antes ha existido en el Parlamento. Y siempre los oficiales mayores y los presidentes de turno, de toda la vida, han cuidado justamente evitar la politización de los empleados del servicio parlamentario, porque son aquellos que garantizan la neutralidad del trabajo en el Congreso. Entonces, este devenir, que no es de ahora, digo, este devenir tiene ya más o menos más de una década, en que los partidos políticos que integran la mesa directiva empiezan bajo una supervisión de algunas oficinas administrativas del Congreso, que está en el reglamento del Congreso, comienzan a insertar en la burocracia del servicio a personas militantes de sus partidos, simpatizantes de sus partidos, que desvirtúa totalmente el carácter que tiene que tener el trabajador
del Congreso en cuanto al principio de objetividad y neutralidad. Entonces yo veo esas cosas y pues lógicamente... Eso se está violando hoy en día, porque sí, vemos que hay un activismo. Claro, ¿no? Y eso también deviene de la fragmentación del Congreso. Durante los años 90, por ejemplo, cuando fui oficial mayor por primera vez, había una mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Eso implicaba de que esa mayoría absoluta también se refleje en la composición de la mesa directiva. Entonces todos los miembros de la mesa directiva pertenecían a ese partido. Estás hablando del 95-2000. No, del 93 al 2000, donde se instala el CCD, el Congreso Constituyente CCD, Democrático, sí, claro. Sí, claro. Muy bien, Bueno. entonces, como ellos son de un solo partido, ¿no? Entonces todas las responsabilidades administrativas se le atañen a esa mayoría, a ese partido. Entonces ellos evitaban justamente el no contaminar políticamente la administración del Congreso, porque ellos iban a ser los responsables políticos de la marcha administrativa y económica del Parlamento. Cuando eso se rompe a partir del año 2000 y empezamos a tener un Congreso, un gobierno y un Congreso sin una mayoría absoluta, los componentes de la mesa directiva son en forma multipartidaria, o sea, la responsabilidad de las decisiones administrativas se diluye. Nadie es culpable de nada. Entonces ellos dicen, no es una votación de la mesa, del Consejo Directivo, entonces no hay una responsabilidad. Entonces, aunque parezca mentira, la fragmentación del Parlamento no solamente tiene que ver en cuanto a los acuerdos de carácter político, sino también a la marcha administrativa y económica del Congreso, que en una institución que es una fuente permanente de noticia, genera siempre este tipo de percepciones negativas. Y es lo que genera también ante la población un odio ante la clase política, cosa que no está bien. Entre otras cosas, ¿no? Y que de ahí te voy a pedir que nos ayudes a entender. Perfecto. El ciudadano de a pie, a veces reportamos cosas y como el tiempo es escaso, no puedes explicar todo, ¿no? Pero eso viene después. ¿Tú crees que hay en este momento un pacto entre APP, Fuerza Popular y Dina Boluarte? Implícitamente, claro, existe eso. Y no solamente por parte de esos grupos parlamentarios, sino también de otros. Lo que pasa es que los más notorios son ellos. Pero en realidad existe desde la asunción de Dina Boluarte como presidenta de la República, yo en ese momento era oficial mayor, y el sentimiento era justamente de que el Congreso le brinde cierta estabilidad política a la presidenta de la República, que recordemos también no tiene ni grupo parlamentario en el Parlamento. Entonces, el lograr una estabilidad de hace más de un poquito más, o 2 años, a la actualidad, si se quiere, es un acto artístico, porque ¿cómo logras mantenerte en un gobierno si no tienes una bancada dentro del Parlamento? O sea, ha hecho pactos. Lógicamente, y eso es parte de la dinámica de la política, y eso no hay que verlo como una cosa negativa. No lo digo desde eso. Sino para que la gente pueda entender esto, ¿no? Porque a veces las personas dicen, sí, los negociados, los pactos políticos, pero la política son acuerdos, y para llegar a acuerdos de coincidencia hay que conversar. La política es esa. Sí, pero cuando vemos el caso de Yesenia Lozano, como un dame que te doy, o un ministro como el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones de APP, o sea, mientras sea en detrimento del país, sí yo creo que tenemos que tener un problema los peruanos. No, está bien, pero yo no estoy juzgando al personaje, sino lo que estoy evaluando son el funcionamiento de la política en cuanto a esa dinámica que existe y que va a existir. Ahora, los que dirigen los partidos, los que dirigen los gobiernos, los que dirigen los parlamentos también, tienen que entender que esto tiene que estar, que condecirse con la calidad de la persona que eligen para ejercer el cargo, para darle una coherencia entre sus acciones y sus decisiones, ¿no? Ahora, vamos al tema del funcionamiento del Congreso. 3 preguntas te hago acá para que la gente lo tenga claro. ¿Es verdad que cada parlamentario tiene 7 asesores? No, 7 trabajadores. Bueno, trabajadores. ¿Cuántos asesores son? Dos asesores. ¿Y los otros 5 son qué? Secretario, personal técnico, secretarial y auxiliar. O sea, puede ser una persona que te maneja las redes sociales, un secretario. Exactamente. Lo que pasa es que la denominación del cargo no condice necesariamente con lo que el trabajador hace. Yo puedo ser un técnico, cobrar como técnico, pero soy un comunicador, especialista en redes sociales. Cada uno de los 130 tiene hasta 7. Hasta 7 trabajadores. 7 trabajadores. ¿Qué cosa? Explícale a la gente qué es la Junta de Portavoces
Y en términos muy sencillos, una moción de orden del día, que salgo acá, yo digo sí, una moción de orden del día. He escogido dos, podría ser Está bien, muchos. sí, entiendo. Pero mira, la Junta de Portavoces es la reunión de los líderes de cada bancada que se reúnen con algunos propósitos tangibles. Aprobar la agenda del Pleno, coordinar aspectos políticos de índole institucional para que el Congreso siga funcionando, coordinar los tiempos de los debates. O sea, los líderes de cada bancada se reúnen en Junta de Portavoces justamente para poder agendar y coordinar los aspectos políticos y administrativos del Congreso. Y la moción de orden del día es el documento por el cual el Parlamento decide tomar una acción o una decisión o una exhortación. Si se aprueba. Si se aprueba. Alguien la puede presentar. Alguien la puede presentar, dependiendo de la naturaleza de la moción de orden del día, porque una moción puede también contener una censura a un ministro, una interpelación a un ministro, que necesita unos votos necesarios, pero en síntesis es lo que el Congreso acuerda para exhortar o pedir u opinar o declarar algo como ente institucional. ¿Te parece que Eduardo Salguana lo ha hecho bien cuando lo comparas con anteriores presidentes? Yo creo que lo está haciendo muy bien. ¿Te parece que lo ha hecho bien? Sí, sí. Primero porque tiene un contacto con la prensa. ¿Por qué consideras que lo está Mira, haciendo primero bien? porque tiene contacto con la prensa. Que eso es fundamental. Yo le he visto a Eduardo, lo conozco a Eduardo Salguana desde hace muchos años. Y justamente cuando él inicia su presidencia en el Congreso, lo que yo manifesté era que un parlamentario experimentado. Y ello iba a generar de que algo muy importante que no se daba en los últimos tiempos. Eduardo Salguana sale todas las semanas a hablar con la prensa, inclusive por temas de carácter incómodos, y lo hace. Pero lo hace a pasos perdidos, pero no venía, acá no ha querido venir. Ah, bueno, es otra cosa, pero el contacto lo tiene con los periodistas que están allí. Pero por otro lado, creo que también él está sujeto a diversas presiones por las diversas bancadas. No es fácil administrar, coordinar, gerenciar un parlamento con 13 bancadas. No, es muy complicado. Ahora, la pregunta que no, esto lo hemos hablado en privado, yo me he dedicado a estudiarlo y bueno, cuando hablé contigo, finalmente lo pude reportar sin dudas, ¿no? Sin una pieza de duda. Eso cambia diametralmente la historia que han contado, ¿no? Y para esto quiero dejar en claro que no hace falta ser fujimorista, de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo. ¿Cómo fue el caso de la famosa supuesta renuncia por fax del presidente Fujimori? Mira, él no renunció por fax. Eso es totalmente falso. Se hizo más notorio cuando declaré en las exequias del señor presidente Alberto Fujimori, pero yo lo había declarado antes yo en el diario El Comercio. No tuvo la relevancia necesaria, pero para que la gente entienda, cuando el presidente de la República estaba de viaje en el extranjero, me llama por teléfono el secretario general de Palacio de Gobierno y me dice: Pepe, el presidente ha renunciado. Ah, caramba, le digo, ¿está bien? Le digo yo, ¿tienes copia de esa renuncia? Sí, me dice, tengo la copia porque la renuncia original, como corresponde, la está trayendo el edecán. Y como él está en otro país, creo que estaba en Asia, pues son mínimos. Estaba en Brunei. Claro, allí el edecán venía ya en su portafolio con la renuncia en original. ¿Y el secretario que te llama estaba en Palacio? Estaba en Palacio de Gobierno. ¿Te acuerdas su nombre? Claro, José Camilla. Pepito Camilla, sí, claro que sí. Entonces le digo, tú no tendrás una copia, yo se la pedí a Pepe Camilla, para mostrárselo a mi presidente e informarle lo que está viniendo por el avión, formalmente. No. ¿Quién estaba el presidente? En esa época, ¿quién está? No recuerdo ahorita quién era el presidente del Congreso. Creo que sí, era Paniagua, año 2000. No, él viene después. Él viene después. Él viene después porque tuvimos en el Congreso como 5 presidentes en una semana. No recuerdo quién era el presidente del Congreso, pero lo que yo le dije a Pepe es: mándame una copia para poder mostrársela al presidente, mientras llega el documento original. Y él me manda a mí un fax, copia del documento que venía por el avión. Claro, y luego, para que tú no quedes como que estás hablando. Claro, tengo que llevar alguna evidencia, ¿no? Presidente, me llamó el secretario, me ha enviado esto, entérese. Entonces, al día siguiente es que llega ya me remite Luz José Salgado, Camilla.
Sí, no recuerdo, Diego, la verdad, no recuerdo. Creo que era el uso Podría de casi ser. seguro. Entonces, allí es cuando llega la carta de José Camilla adjuntando la renuncia del señor presidente Fujimori, ingresa por mesa de partes y ese es el trámite O sea, que se le da. el edecán Claro. le faxea a él, a Palacio, una claro, copia. una copia. ¿Y él cómo te la hace llegar a ti? Por otro fax, me dice porque había fax. Dos fax, Sí, uno a Palacio. Claro, y otro hacia mí. y Una otro hacia copia ti. oficiosa, no era oficial. Distinto fuese que ese fax se lea en la sesión del Pleno del Congreso, cosa que no sucede. Al día siguiente, José Camilla envía con una carta adjuntando la renuncia original. Y ese es el documento que se tramita y que obra en los archivos del Congreso. El original. El original. Nunca una copia. Nunca una copia. No es que Alberto Fujimori remite una copia al presidente del Congreso renunciando por fax. No, eso jamás sucedió. Yo pido la copia al secretario para mostrarle a mi presidente o presidenta como evidencia y luego llega el documento oficial y es el que se tramita y el que conoce oficialmente el Congreso. O sea que el trámite propiamente dicho hubiera sido igual, Fujimori Igual, está acá, está acá. o allá. Claro, Porque igual tenía que mandar una carta. claro, ¿De verdad? formalmente. ¿Cómo se origina ese mito de la renuncia por fax? Yo creo que alguien o que debe, algún miembro del Congreso, creo yo, que puede haber conocido oficiosamente de este documento, porque fue un día domingo, yo recuerdo, fue un día domingo. Puede haber soltado el tema de que maliciosamente que el presidente renunció por fax. Y eso pues le ha generado muchos problemas a la familia Fujimori, al propio presidente Fujimori. Y es por esa razón de que el día de las exequias yo decidí nuevamente decir las cosas como habían sido, ¿no? Porque yo he sido el protagonista de esa parte de la historia. Claro, una de las críticas más grandes de Fujimori es haberse ido, ¿no? Claro. Pero de ahí a mentir sobre algo me parece muy distinto. Pepe, gracias por estar acá. Diego, a ti. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte. Última pregunta muy breve, antes de que te vayas. ¿Ves un escenario en el cual el Congreso en este último año podría vacar a Dina Boluarte? No, no va a suceder. No, ¿no? No va a suceder. Ya están hablando algunos de apoyar una vacancia. No, son los sectores de extrema izquierda que dicen, No. ya que aprovechan cualquier motivo o circunstancia para soltar el tema de la vacancia, pero por la salud del país esto no debe suceder tampoco. No debe suceder. No debe Ok, suceder. Perfecto. Gracias. También Un gracias. gusto. Pepe Chebajo, ex oficial mayor del Congreso, ha estado con nosotros